Podemos pensar, lamentablemente, que el mayor de los logros para el gobierno de Milei fue poner en entredicho la validez de lo conquistado en décadas pasadas. La reparación histórica post-dictadura, la consecución de derechos humanos fundamentales en torno a la discapacidad, las disidencias, lo laboral, la edificación de una educación pública independiente y de calidad reconocida en todo el mundo, la búsqueda de cierta equidad de oportunidades. Y este entredicho, permitido y habilitado por el trabajo de erosión de la fuerza de los otros poderes del Estado, principalmente del legislativo, y la fuerza que acabas de aclarar vos de el boicot o la mella que hacen todos estos instrumentos que no terminamos de entender del todo y que tienen mucha fuerza contra los cuerpos, contra la calle y demás, a pesar de nuestra intención de seguir sosteniéndolo, ¿no? Si un logro podemos asignarle a este año y medio de Milei, que los votantes de la oposición no esperábamos que tuviera con esta fuerza y desparpajo, es la aniquilación de la fuerza política democrática simbolizada y concentrada en el Congreso de la Nación. Los debates, las discusiones, las votaciones, el ejercicio de la democracia y de lo político dirimido en el Congreso tiene una enorme debilidad, una enorme vulnerabilidad, como no ha tenido desde el retorno a la democracia en 1983. Milei y su séquito, que se amplía mucho más allá de su círculo, de su partido y hasta de sus aliados, ha logrado el derrumbe de la arena política en donde las leyes se discuten, se votan, se pelean, y lo ha logrado con autoritarismo y con negociaciones, lo ha logrado con mentiras y apelando a la desidia y a las conveniencias. Congreso Nacional que además en octubre de este año se renueva y hacia ahí vamos. Y claramente lo dijo Mariano recién. Además, Congreso que en cuanto a las decisiones macroeconómicas en sociedad, con el FMI no tiene incidencia. El mismo acuerdo con el fondo lo dice explícitamente. Seguiremos oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos listos para considerar alternativas según sea necesario, como una amenaza, ¿no? Las decisiones económicas que están repercutiendo desde el comienzo de su gestión en el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie, que está aumentando estrepitosamente la cantidad de pobres, que está socavando el poder de ahorro, de profesionalismo, que está destruyendo la investigación, que está matando a nuestros jubilados, a nuestros discapacitados, a nuestras disidencias, no está teniendo contraparte, ni freno, ni resistencia en ninguno de estos frentes, ¿no? Eh, como una especie de resumen de lo que veníamos charlando. Ahora, vos planteaste algo muy importante recién, que es no dejar de pelear la calle y las instituciones, ¿no? Las instituciones desde los cuerpos, desde estas posiciones de reflexión y de discusión que podemos seguir planteando. Eh, yo quiero hacerte una pregunta muy directa que sé que vos, además, me podés contestar. Si sigue estando la calle como medio de poder, si sigue estando esa posibilidad, ¿por qué no ha habido ya un estallido social? ¿Por qué no ha habido ya una toma de los supermercados, como hubo saqueos y demás? ¿Por qué no ha habido ya una demostración de la desesperación de la gente? ¿Por qué no ha habido ya ciertas instancias que ya tuvimos en nuestra historia política y que hemos tenido en otros espacios latinoamericanos? Y de por sí estaría bueno también que si pudieras lo ampliaras. ¿Por qué no hay en diferentes países de Latinoamérica y particularmente en otros países, por qué no se ha dado ya un estallido social que rompa todo? Están dadas todas y estaban dadas todas las condiciones, hace rato que están dadas las condiciones, porque por más que ahora la inyección del FMI le dé cierta estabilidad en cuanto a los números, la pobreza es innegable, la falta de trabajo es innegable, la caída del poder adquisitivo es innegable, eh, la deserción en todos los espacios educativos es innegable. Hay un montón de cosas ahí que estarían dadas las condiciones para un estallido social en Argentina y en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué no? Con DNU, con protocolo y la fuerza para poder gobernar. La locura avanza y te la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo estima mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No te dejes otra vez desmoralizar, psicopatear, deja de cronear. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza. Bueno, ahí me parece que cabe tener en cuenta por lo menos tres elementos, ¿no? En primer lugar, hay algo que está presente en las contradicciones, digamos, de las derechas extremas contemporáneas,
en relación a cómo sí sostienen alguna de esas cosas que venían a denunciar profundamente. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿no? Es decir, que hay un colchón de asistencia social que así como sostienen el núcleo duro del aparato represivo del Estado, ahí no son ni topos que vienen a destruir las instituciones, ni anarcocapitalistas antiestatistas, sino que mantienen con mucha más fuerza y mucho más recursos que lo que pudieron haberlo hecho gobiernos anteriores, ¿no? Respecto del aparato represivo frente a la protesta social, también en relación a iniciativas como la asignación universal por hijo en Argentina, que creo que se combina a la vez con esto que hablábamos hace un rato en relación a cierto ideario de esfuerzo emprendedorista, ¿no? Es decir, hay algo de la bronca que en otros momentos históricos se hubiese canalizado en hay que romper todo y que hoy se canaliza en él hay que romperse todo para trabajar más horas, más días, en más proyectos, etcétera, para encima ganar cada vez menos. Entonces, bueno, eso creo que es el primer elemento, ¿no? Esa combinación entre cierta ayuda estatal que sigue habiendo en los sectores más vulnerables, que es una ayuda además hiperindividualizada, que no fomenta ningún tipo de organización social colectiva, etcétera, pero que está allí presente, y este ideario de esfuerzo emprendedorista para que cada uno se gane lo poco que puede con el sudor de su frente y que nadie le regale nada, ¿no? Este combate a lo que aquí en Argentina se denomina la lucha contra el modo de vida planera, ¿no? La idea de plan social que se le otorga a personas vulnerables que terminan de algún modo viviendo del Estado, ¿no? Esa idea que se instaló como si los grandes problemas de una nación tuviesen que ver con un porcentaje ínfimo que puede destinarse a la ayuda social y no los grandes negociados de las corporaciones económicas, ¿no? El otro tema que me parece que hace que hoy haya una cierta dificultad en el tomar la calle, en el recuperar el protagonismo popular de los cuerpos en movimiento, ¿no? Como decíamos en esta perspectiva más analógica, no es solo la preponderancia que tiene la virtualidad a través de las redes sociales, bueno, y en general de tener muy concentrado en una pantalla que muchas veces es el celular, que es casi como una extensión de nuestra mano, de nuestro cuerpo, sino el elemento de la pandemia, ¿no? Me parece que hay algo de lo que provocó el encierro, digamos, en relación al COVID-19, que dejó como una lesión en el cuerpo social mucho más grave de la que pensábamos. Y además, como no se habla de ello, ¿no? El psicoanálisis tiene ya casi un siglo y medio, un siglo y un cuarto por lo menos de historia para hablarnos de esto, ¿no? De qué pasa con aquello que se reprime, con aquello de lo que no se habla, que está presente ahí, ¿no? Que no hemos podido procesar colectivamente de un modo virtuoso, pero también habría que agregarle la larga década de consolidación de perspectivas progresistas que no han puesto el foco en la confrontación en las calles con los sectores de poder concentrado. Me parece que esa ha sido una característica que ha de algún modo guiado los proyectos políticos de América Latina a inicio de los 2000, con excepción de Venezuela, con la revolución bolivariana en su momento encabezada por Hugo Chávez. No me metería en la discusión sobre la actualidad de Venezuela, pero sí como ese momento clave, emblemático del golpe de Estado contra Chávez, Chávez secuestrado y amenazado de muerte por los golpistas, y un pueblo saliendo a las calles al estilo 17 de octubre de 1945 en la Argentina a, bueno, recuperar a su líder con vida, y un comportamiento ético-político de Hugo Chávez diciendo de acá me sacan muerto o me saca la gente movilizada en la calle. Y el otro ejemplo es la Bolivia de Evo y de Álvaro García Linera, cuando en 2008 la medialuna avanza, ¿no? Los sectores del poder concentrado en la denominada medialuna boliviana avanzan sobre el proyecto popular y hay una decisión firme de salir con los movimientos sociales a la calle y confrontar con los sectores de poder hasta derrotarlos. Creo que en el resto de los procesos latinoamericanos esa vocación no ha estado muy concentrada la energía en, como decíamos, reducir la batalla cultural a una disputa comunicacional, en muchos casos reducir la política al discurso, y las confrontaciones sociales a el plano de las instituciones, que son estas instituciones de una democracia parida al calor de la derrota de las apuestas revolucionarias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso nos ha dejado una subjetividad cada vez más lejana a lo que pudieron ser ciertas perspectivas que en los momentos de orfandad y de mayor crisis social, política y cultural que atravesamos los pueblos latinoamericanos hacia fin del siglo pasado e inicios de este en curso,
dieron como resultado el protagonismo de miles de personas en las calles produciendo una rebelión popular. Creo que hoy es muy difícil que algo de eso suceda, también porque los sectores que podrían estar de algún modo generando las condiciones y conduciendo y encabezando ciertos procesos de rebelión popular están preocupados siempre por un elemento que creo que es un elemento muy importante en la vida política de un pueblo, que es el momento electoral, el momento de la disputa institucional, de la gestión, del parlamento, etcétera, pero que creo que no puede reducirse la política a ello, ¿no? Y entonces, bueno, hoy en día resulta muy difícil poder imaginar un proceso en donde grandes masas protagonicen una rebelión cuando sus cuadros, sus militantes, sus dirigentes todo el tiempo están pensando en la próxima elección, en la próxima cartera a gestionar desde el Estado, en la próxima banca a ocupar en el Parlamento solamente. No digo que no haya que hacerlo, sino que digo que muchas veces hay una reducción institucionalista de la política, ¿no? Eso en lo que respecta a la Argentina. En América Latina creo que Chile fue el último gran momento, bueno, y Colombia, ¿no? Con los paros cívicos y el gran protagonismo que recobró el movimiento social luego de los pactos entre el Estado y las fuerzas insurgentes, han sido dos focos que han mostrado en el continente la vigencia que tiene todavía el protagonismo de masas que se puede producir a nivel popular en las calles, en las rutas, en las carreteras, en las plazas, ¿no? Después, bueno, ¿en qué derivan esos procesos? Me parece que está un poco abierto el escenario. Creo que lo de Chile para muchos sectores ha sido como una gran decepción, porque ahí se veía un círculo virtuoso entre rebelión en las calles y disputa institucional, pero bueno, quizás no ha derivado en lo que quizás muchas personas tenían una expectativa. Y lo de Colombia y quizás en otro registro México muestran de algún modo bueno, quizás un nuevo cambio de foco, ¿no? De los territorios donde se producen ciertos protagonismos. Si bien en México estuvo el hecho pionero de lo que a mí me gusta caracterizar como el inicio del siglo XXI, que es el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994, con ese grito de ya basta frente al nuevo orden mundial neoliberal. Lo que está pasando en los últimos tiempos creo que hay que leerlo en una clave más ligada al proceso progresista de inicio de los 2000. Y bueno, lo que está sucediendo en Colombia con Petro también creo que de algún modo da cuenta de ese tipo de articulación que puede llegar a generarse entre luchas sociales y disputa institucional. Así que diría que hay que quizás estar prestando mayor atención a lo que sucede ahí que lo que puede suceder en Uruguay, en Brasil, en Argentina, que terminan siendo últimamente siempre como revival devaluados de lo que fue el momento glorioso del progresismo inicio de 2000. Vale. Mariano, te tomo la palabra frente a este tema de los movimientos sociales, del trabajo de bases, en el caso Chile-Colombia de los estallidos. Recordar un poco que el estallido de Chile también, que fue en el 2019, también Colombia tuvo uno en el 2019, sino que fue apagado precisamente por la pandemia, que le llama a mucha gente pandemia. Y luego viene, por supuesto, el estallido contundente en Colombia de 2021, que permite, por supuesto, la llegada de un primer gobierno de izquierda progresista al gobierno de Colombia. Y retomando, digamos, ese hilo histórico que colocas allí, incluso con el ejército zapatista, si estamos viendo que en Argentina se esté constituyendo de pronto de alguna manera organización social de base independiente, no necesariamente como lo mencionabas, ligada al partido de turno o a la institucionalidad de alguna manera, sino que sea de carácter más independiente, que sea de carácter más popular, que esté generando organización de cara por lo menos a las siguientes elecciones de lo que para ustedes es la Cámara de Diputados, ¿no? el Congreso. Si estás viendo que hay un poco un trabajo de esa base popular para los próximos meses. Yo diría, más que empiece a ver lo que viene habiendo, y eso ha sido como una permanente en la Argentina de estas décadas, es siempre mucho, como decíamos al inicio, como mucho movimiento de la sociedad, ¿no? Es como una sociedad que siempre está en movimiento, en la cual hay muchos colectivos, grupos, realizando distintos tipos de actividades en las distintas esferas, ¿no? Hay experiencias feministas, hay ciencias sexuales, ecologistas urbanas, ecologistas rurales, grupos agrarios, mucha presencia en las grandes ciudades, en los pueblos, vinculados a la experiencia cultural, artística, territorial, de cooperativas de trabajo. Bueno, los sindicatos siguen teniendo
un peso que si bien han perdido muchísimo en relación a otros lugares del mundo, sigue siendo un peso muy importante, etcétera, etcétera. Lo que me parece que no hay en el último tiempo es algo parecido a una organización, un tipo de extensión de organización de base que tenga como horizonte escenarios de confrontación abierta con los sectores de poder y construcción de algún tipo de herramienta política que no esté vinculada a la experiencia del peronismo, ¿no? Creo que en la Argentina lo que ha pasado, a diferencia de otros lugares del mundo, es que la izquierda socialmente reconocida es una izquierda trotskista, muy antiperonista en general, y que se para en paradigmas de una izquierda muy del siglo XX, con grandes dificultades para leer los nuevos fenómenos, cuando los leen tarde, bueno, siempre con entredichos, con las propias experiencias, etcétera, y luego todo un acumulado histórico de organizaciones que en muchos casos surgieron desvinculadas de la experiencia peronista o del ideario nacional popular y más ligada quizás a tradiciones de izquierda o a esta cuestión de nuevos emergentes sociales ligados a nuevas realidades y simbologías del siglo XXI que con el tiempo se han ido vinculando cada vez más a las distintas vertientes de la experiencia peronista, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día es raro encontrar sectores que tengan una incidencia de masa, ¿no? Grupos, grupúsculos, agrupaciones, etcétera. Pensando algo de esto, puede haber quizás varios, lo que no tienen es una incidencia de masa, ¿no? La incidencia de masas me parece que sigue pasando por la experiencia nacional popular que en la Argentina lleva el nombre del peronismo, que está en una situación de crisis total, pero que así todo creo que sigue siendo la única capaz, por ejemplo, en el plano institucional, de poder dar una respuesta contundente en el Parlamento, en ir configurando referencias para lo que puede ser una disputa presidencial dentro de 2 años y medio, etcétera, ¿no? Lo que no se ve tampoco es que lamentablemente, ¿no? Con la rica historia que tiene la experiencia peronista, no se ve que hoy en día alguna de estas experiencias más vinculadas a la lucha social, a la organización de base, ¿no? A tradiciones combativas que actúan al interior del peronismo, reivindiquen algo de lo que fue la experiencia y el horizonte del peronismo revolucionario, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de socialismo, que quería protagonizar una revolución, que tendía puentes con la izquierda a partir de la revolución cubana. Bueno, todo eso parece haber caído en el olvido y bueno, y entonces priman las versiones o más conservadoras o más oportunistas de un peronismo que se presenta como una especie de variante progresista del siglo XXI para hacer una mejor gestión en términos redistributivos del orden injusto del capital, ¿no? Que en cualquier mirada mínimamente que se sostenga desde un postulado de izquierda va a enunciar con mucha claridad que el problema es el capitalismo, ¿no? Y que el problema que tenemos hoy los pueblos es que no podemos generar algún tipo de orden social alternativo al capitalismo. Entonces creo que ahí hay algo que bueno, me parece que es parte de las discusiones que tenemos a nivel mundial, en América Latina y en Argentina particularmente, respecto del peronismo, cómo generar desde esa sensibilidad, desde la validación de esa experiencia histórica, etcétera, algo que vaya más allá de la mera gestión progresista del capital, ¿no? Partiendo nada más de la propia canción emblemática de este movimiento, que es la marcha peronista, cabría recordar que entre sus cánticos siempre sonó la consigna de combatir al capital, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso creo que es imprescindible y urgente volver a recuperar para experiencias como la del peronismo, ¿no? De cierta mirada más combativa, más contestataria, y también, como decía un gran intelectual, Horacio González, con quien el espacio del que participo, que es la Escuela de Filosofía Autogestiva del Instituto Plebeyo, hemos elegido para nombrarlo, que es Horacio González, que viene de la experiencia nacional popular, que fue peronista toda su vida y que él supo decir que cuando el peronismo no está alojado por algún tipo de pregunta que tenga que ver con su vínculo con las izquierdas, esa experiencia que lleva el nombre de peronismo se debilita, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso me parece que es necesario recuperar para el porvenir. Bueno, creo que no hay mucho más para preguntarle. En realidad yo estaría horas y horas y horas hablando con Mariano, escuchándolo más que hablando con él. Diste como muchísima claridad, sobre todo para los compañeros que están en otros países de Latinoamérica, una lectura de nuestra realidad política, del peronismo, de las fragmentaciones del peronismo, de la fuerza que el peronismo sigue teniendo a pesar de estos dimes y diretes en los que estamos metidos ahora, y de la fe o la esperanza que se sigue teniendo en un espacio político que tiene su
su fortaleza a pesar de todo, ¿no? Digo, si hay algún dejo de esperanza que podamos tener acá por todo lo que vos dijiste, en nuestra realidad legislativa pronta y en nuestra realidad política un poco más a largo plazo, tal vez va por esos lados, con ciertas variantes, con ciertas discusiones, con ciertas reflexiones que hay que hacer sobre ese espacio político, ¿no? En ese tono, y sin querer yo plantear dónde estaría el dejo de esperanza eh, me gustaría, si tenés ganas, de que hagas un cierre un poco más eh, esperanzador, valga la redundancia, que nos dejes algunas ideas de por dónde seguir luchando, de por dónde seguir pensando, de por dónde seguir dialogando, de por dónde seguir encontrándonos, para que de alguna manera en estas redes que estamos tratando de generar con otros espacios y otros compañeros en otras latitudes en nuestra querida Latinoamérica se pueda pensar colectivamente y se pueda seguir produciendo, generando, estando, ¿sí? Bueno, muchas gracias Marcela por la invitación y por tus palabras finales. Yo diría algo muy breve, ¿no? Me parece que hay una primera cuestión que hay que dejar en claro eh, que es que a las grandes mayorías populares de los distintos países del mundo, la resignación solo nos puede conducir a empeorar nuestras vidas, ¿no? Es decir, que no hay nada no hay ninguna circunstancia desfavorable que justifique que uno caiga en la resignación. Solo eso puede empeorar nuestras vidas. No hay nada por el lado de la resignación de lo que pueda salir algo bueno, ¿no? No es que yo me resigno a las grandes transformaciones históricas que pueden protagonizar los pueblos, entonces me dedico, como se dice, a hacer la mía y así la paso un poquito mejor. No, mentira, la vas a pasar peor. Entonces, porque no hay espacio en el capitalismo contemporáneo para que nadie se pueda retirar a algún tipo de iniciativa individual o familiar, incluso grupuscular, ¿no? No es que me junto con algunas personas con las que tengo afinidad y más o menos puedo sobrellevar la situación. Entonces, bueno, ahí es en donde me parece que hay algo que muchos venimos denominando como la disputa anímica, que se transforma en un hecho tan importante como la disputa ideológica, política o de orientaciones económicas para la sociedad. Es decir, no hay pueblo que protagonice un proceso de transformación si entre sus filas cunde el desánimo, que es, por lo menos en la Argentina del día de hoy, una cuestión que está pasando claramente al interior de los sindicatos, de los movimientos sociales, de mucha militancia política, de activismo cultural, comunicacional, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo ahí que es revertir el desánimo de una manera materialista, no apelando a cuestiones idealistas o voluntaristas, sino a poder hacer una rigurosa caracterización de las relaciones de fuerza que incluya la dimensión de la disputa anímica para poder darse las estrategias necesarias para revertir esa situación. Que es otro de los temas presentes, no lo quiero abrir ahora porque ya estamos hacia el final, pero que me parece que es clave, que en la Argentina lo que viene sucediendo, sobre todo en el ámbito del periodismo, de algunos sectores académicos, etcétera, que es como una especie de regodeo en las victorias de las derechas, ¿no? Como una especie de fascinación por aquello que las derechas se caracteriza que hacen bien, y entonces como una especie de autoflagelación de todo aquello que las corrientes populares hacemos mal. Y eso también es un callejón sin salida, no nos conduce a ningún lado, sino que a adorar al amo, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de actividades que podrían ser caracterizadas como micropolíticas, ¿no? Ese vínculo que se puede dar entre personas puntuales, entre grupos, entre grupúsculos, agrupamientos, sectores, son un plano fundamental en este proceso de revertir la situación en la que estamos, que quizás tiene que ver con un primer paso que es a veces la modestia que hace falta en una política revolucionaria, es decir, no pretender que todo lo que hagamos todo el tiempo sean grandes acontecimientos, ¿no? Sino que muchas veces hay algo de esta realidad, de ese trabajo gris, lento, ¿no? Paciente, que a veces no tiene resultados inmediatos, que es necesario sostener de manera constante, siempre atentos a no caer en sectarismos, ¿no? No renunciar a las grandes disputas que hacen a los proyectos nacionales, regionales en el continente e incluso internacionales, pero que son una dimensión fundamental. Creo que además, y con esto cierro, hay algo que vincula estas apuestas con lo que nos sucede a nuestros cuerpos a nivel singular, que es que en general
cuando sostenemos estas conversaciones, cuando damos estas discusiones, cuando participamos de distintas actividades, incluso de poca gente, pero de gente que podemos estar más o menos convencidas o en la búsqueda de algún tipo de alternativa frente al mundo horrible en el que vivimos, cuando volvemos a nuestras casas estamos mejor, nos sentimos mejor, ¿no? Nos cambia el humor, es decir, que hay algo de esa fuerza que produce el encuentro de los cuerpos que es insustituible, ¿no? Y que, retomando algo que ya conversamos fuertemente, por lo general no tiene la misma eficacia cuando se produce de manera presencial que cuando se produce de manera virtual, ¿no? Sin anular la virtualidad, sin ir más lejos ahora, estamos conversando de manera virtual, y me parece que ahí hay algo que tiene que ver con poder situar en su justa medida el tipo de herramientas que se utilizan. Por ejemplo, para poder fomentar el internacionalismo y el latinoamericanismo, e incluso la conexión de distintas regiones de un país tan extenso como la Argentina, la virtualidad puede ser un arma fundamental e insustituible, lo que no quita que cuando hay posibilidades por la cercanía de promover los encuentros presenciales, no los anulemos en nombre de una fascinación por la virtualidad, ¿no? Me parece que ahí hay algo para seguir pensando. Gracias, Mariano. Genial. Un gran contexto. A mí solo me queda pues agradecerte, obviamente, el acompañarnos hoy, hacer parte de esta familia red que tratamos de pensarnos todos estos problemas latinoamericanos, estas dificultades, estas necesidades de los encuentros. Como tú dices, ojalá llegar al encuentro de los cuerpos, pues ahora virtualizados, esperemos que nos podamos reunir de maneras presenciales, por lo menos en el espíritu de la lucha, ¿no? Y me queda sonando unas últimas cositas que dijiste al final y las menciono es para el cierre, que me parece muy grato y es frente a las posturas y la posición de la academia cuando tú hablas de ese regodeo intelectual, ¿no? Y quiero citar al profe Tassad, y es en este tema de las, digamos, de las academias pulcras, ¿no? Un poco ha llevado tal vez a la politización argentina a un lugar de dificultades para conversar sobre los temas que hay que conversar, que nos permiten precisamente no solo el encuentro de la palabra, sino el encuentro de los cuerpos. Entonces, como dice el profe Tassal citando a Rodolfo Kusch, él hablaba de una academia pulcra, es una academia sin territorio y descontextualizada. Entonces, en ese sentido, digamos, la disputa de compañeros y compañeras acá en Colombia está un poco parafraseando a Gramsci, diciendo un poco tan pesimista como Gramsci y tan optimista como el pueblo. Y con eso cerramos hoy nuestro programa de Latinoamérica Unida y Despierta, un programa de cercanía y donde buscamos la palabra y los cuerpos. Un abrazo grande. Latinoamérica, unida y despierta. Miradas locales y sensibles. Perspectiva y lugar de enunciación. Poder popular mediático. Nosotros, el pueblo, en disputa por la organización social del sentido. Porque no estamos solos. Somos las luchas que emergen de la tierra a manera de resistencia.